La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Marco, Laura Weismar, directora y actriz protagonista de Salve María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Muchas gracias. Pues muy bien, muy contentas de estar aquí. Muy bien. Cansaditas, pero bien. Nos hace mucha ilusión teneros aquí porque yo creo que no habíamos coincidido, Mar, y con Laura tampoco. Entonces, es una buena noticia tenerlas en el cine en la SER y además nos alegramos mucho de ese premio en Seminci. Enhorabuena. Muchas gracias. A la mejor interpretación. No sé cómo estáis viviendo esta espera de que la peli va pasando por festivales, vais haciendo preestrenos, va llegando a los cines. ¿Cómo estáis? Lo primero. De subidón. Ese es el espíritu. Porque nos está yendo súper bien, nos están acogiendo muy bien, la crítica ha sido bastante unánime, los espectadores también, ¿no? Acabamos de preestrenar ahora la peli en Barcelona, fue súper bonito, es verdad que juegas en casa, ¿no? Un pase lleno de familia y amigos, pero también está bien. Y hoy preestrenamos la peli en Madrid y ya la estrenamos de verdad en las salas el jueves 31, o sea que... Y es eso, ¿no? Pues ha sido un recorrido muy bonito, nos han premiado en Locarno, nos han premiado en Seminci, ya te digo, o sea, no podemos estar más contentas. Sí. Bueno, está siendo increíble. Sí que es verdad que estamos dentro de una burbujita donde todo muy guay. Habrá que ver también, ¿no? Cuando se estén en cines, ¿qué tal? Porque tengo muchas ganas también de ver qué piensa, la gente de la calle, ¿sabes? A ver si se va a ver o no lo sabemos. Es que está... Pues hay fiesta del cine, o sea que confiamos en que vaya muy bien. La recomendamos. Te'n recordes aquell estiu? Lo bé que ens vam passar? Que guapa estaves, per favor. Tothom et mirava. Eres la reina de la pista. Has de tornar a ballar, Mary. Ha vomitat moltíssim. No t'enfonsis ara, va. Sisplau, que l'Eric et necessita. Els dos bessons haurien complert 10 mesos si no haguessin estat ofegats a la banyera per la seva pròpia mare. El cine en la SER con Pepa Blanes. De nacionalitat francesa, Alice Espanet porta 10 anys a Espanya, els últims 5 dels quals resident a Barcelona. Ara molts es pregunten qui era aquella veïna a qui descriuen com solitària i distant que ha sacsejat el tranquil barri de Matadepera. Me gusta todo lo que escribe, me fascina, cuantos cortos, relatos, todo. Jolín, gracias. ¿Estás escribiendo? Llevo dándole vuelta a esta idea hace tiempo. ¿Tú no te preguntas cómo es que los basureros nos amanecen llenos de bebés? Bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Han pasado 10 años desde tu última película. Lo primero es este tiempo que has dirigido series, que has trabajado, pero no sé si también es un... Que has ganado un Ondas. Es verdad. Si también es un síntoma, ¿no?, de lo que cuesta levantar una peli o también de la creación artística. Tiene sus tiempos y si no hay un material para una película, puedo trabajar en la tele. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? O sea, realmente yo me siento muy afortunada porque todos los proyectos en los que he trabajado se han podido levantar y en ese sentido toco madera porque es muy complicado y es verdad que yo tengo mis ritmos que tienen que ver también porque soy autora de mis películas y de mis proyectos. Entre película y película, efectivamente, como tú has dicho, hice un proyecto de televisión del cual también era autora, con lo cual, pues, procesos muy largos y del que me siento también muy orgullosa. Yo no hago mucho la diferencia, siempre que haya libertad creativa y haya medios y haya autoría, para mí es el mismo lenguaje, forma parte un poco de lo mismo, me implico de la misma manera, con lo cual, para mí Matar al padre, que es la serie que hice para Movistar, pues es como un proyecto más, ¿no? Pero es cierto que, es verdad que el cine tiene esa cosa de, en realidad, hay todavía, creo, más medios que en la televisión, he de decir, por minuto. Son proyectos un poquito más pequeños, con lo cual puedes tener un poco más de control, que para mí, para una persona como yo, que a veces puedo ser un poco control freak, pues también me gusta dedicarle a cada minuto del metraje más atención, ¿no?, que a veces en las series se te escapa un poquito más. Y además todavía hay cierta... un poquito más de libertad y experimentación, porque al final las condiciones con las que ves una película, ¿no?, en el cine muchas veces te permiten estar como más concentrado y que a veces los productos en la tele son un poco más
Total, que bueno, que estoy muy contenta de volver a hacer un largometraje para las salas. Y en este caso os llega a Valentina y a ti, la guionista y tú, que habéis escrito todo juntas, os llega esta novela de Katisha Aguirre, la leéis con avidez, como muchas hemos hecho, y decidís que aquí hay una historia a la que, por cierto, ha evolucionado mucho con respecto a la novela. ¿Cómo es ese momento de decir, las dos habíais sido madres, creo entender, y decidís a por todas? Bueno, pues porque nosotras como que siempre partimos de las cosas que nos interesan y nos emocionan y nos motivan. En este caso, yo tenía un bebé de 1 año y ella tenía 2 hijas pequeñas, y la maternidad era un tema que estaba sobre la mesa a la hora de abordar el siguiente proyecto, porque nuestras conversaciones giraban básicamente en torno a esto, ¿no? Que es lo que haces cuando tienes niños pequeños, solo puedes hablar de tus hijos, de tu maternidad. Entonces el material que teníamos para trabajar era este, ¿no? Entonces justo nos llega la novela de Katisha y de golpe nos pareció buena idea para enfocar este nuevo proyecto que queríamos sacar, partir de un texto, o sea, a partir de un material un poco ajeno, siempre con un tema personal, ¿no? Pero un material, a ver dónde nos llevaba, porque también teníamos un objetivo que era hacer una peli diferente. Ya que hacíamos una tercera película, vamos a hacerla a ver qué pasa diferente. Entonces, adaptar una novela era un buen punto de partida para hacerlo diferente, y el tema del género que está en la novela de Katisha, ¿no? La premisa esta de que tiene algo de thriller, también nos parecía que era una forma de hacer una peli diferente. y al final, que es importantísimo para los creadores también encontrar la motivación y los estímulos, ¿no? Porque crear tiene mucho que ver con el placer y son procesos muy largos, y pues de golpe era como un terreno nuevo, ilusionante, juguetón, que además nos parecía que casaba muy bien, ¿no? El género, el terror con la maternidad tenían algo que cuando veáis la película veréis que marida, ¿no? Y Laura, ¿cómo llegas tú al proyecto? ¿Cómo es ese casting? Entiendo. ¿Cómo fue? Porque todas claro, querían ese papel. Pues María llevaba, y corrígeme si me equivoco, porque creo que ya llevabas bastante tiempo haciendo casting, ¿no? No. Bueno, tenías a varias personas en mente que luego no, fuiste de la primera tanda de casting, sí. Lo que había era una ficha con fotos en la que tú no estabas, por cierto. Pero me vino a ver, yo estaba haciendo una obra, de teatro aquí en el CDN, dirigida por Marcel Burras y Navalbet, que se llamaba Falstaff, y como acaba de trabajar con Marcel, estaba aquí por un tema de pospo, ¿no? En plan, no me acuerdo. Viniste a hacer algo de la pospo. música, sí. Y entonces vino a ver la obra, y de repente como fuimos a cenar después, yo no sabía que ella estaba preparando una película ni nada, y estábamos hablando en la cena, resultó que nos sentamos juntas, y sí que, ahora recordándolo, sí que recuerdo que como me observaba mucho mientras hablaba. Al día siguiente me llega un casting con La Separata, y la primera frase es como María con 2 ojeras que le llegan hasta, ¿sabes? Suelo, sí. Y pensé, mira, y sí, entonces hicimos un primer casting que fue muy bien, o sea, tuvimos mucha química realmente, y luego, pero sí que fue un proceso largo porque hubo que hacer varias pruebas para también como acabar de convencer, porque sí que es verdad que yo soy un poco una apuesta arriesgada, visto que no me conoce nadie, entonces como... Pero sí. Ahora es una revelación. Ahora... ¿Cómo son estas etiquetas realmente, no? O sea, quiero decir, apuesta arriesgada es una actriz que ha hecho teatro, que ha hecho... pero significa arriesgada para la industria, como si una cara conocida llevara gente al cine, no sé. Sí, es totalmente eso. Sí, es verdad que, o sea, el plan era una cara conocida. Tiene que ver con llevar gente al cine, no tanto, pero también con despertar el interés de los medios, ¿no? O sea, no solo, o sea, hay como 2 vías, ¿no? También si tienes una actriz muy conocida, pues va a ser más fácil pues que hayan más medios, ¿no? Pero es cierto que también la apuesta de la revelación, a los medios les encanta también, ¿no? Un descubrimiento, un milagro, que además es verdad que es un descubrimiento esta mujer y que es milagroso lo que hace. Ay. Pero bueno, fue un enamoramiento. Pero lo veréis en la película. Es que hay algo de la interpretación que es hipnótico. O sea, quiero decir, el personaje que tiene muchas contradicciones, que tiene cosas con las que... Ahí está la gracia del guión, ¿no? De no empatizar, de empatizar, de mirar. Pero sí que hay algo en la forma de actuar, que es una cosa muy física, la película también lo es. No sé cómo habéis trabajado eso, cómo esa fisicalidad... que no sé, que a veces es mirarte todo el rato e ir detrás de esas ojeras y de ese cuerpo, ¿no? Todo el rato detrás, es muy fuerte.
A ver, ensayamos muchísimo. Antes incluso de incorporar los bebés ya habíamos ensayado casi 3 meses y en la película realmente no se habla mucho. De hecho, el gran problema de la protagonista es que le cuesta verbalizar y poner nombre a lo que le pasa. Y entonces, para mí al menos, fue un tema de entender exactamente por dónde estaba pasando la protagonista en cada momento del viaje suyo emocional e intentar transmitirlo sin hablar. O sea, sí, es verdad, es como... Y me alegro mucho de que, sí, que digas esto, porque entonces algo hecho. Sí que es verdad que mientras lo estaba haciendo... Yo me acuerdo... Soy yo. Siempre. Ejemplo. Yo me acuerdo de hecho ahora me viene a la cabeza de que estábamos rodando y hubo un momento a medio rodaje que yo me giré y le fui a Mar súper preocupada. Mar, una cosa es que creo que voy a estar toda la película con la misma cara. Pero... es como porque yo no sabía cómo estaba lo que estaba transmitiendo. Yo sé que estoy haciendo el viaje, pero quién sabe. Y pensaba, Mar, es que no puede ser. ¿Estás segura que lo estoy haciendo bien? Claro, los actores, el texto para los actores es un lugar donde apoyarse, ¿no? Y aquí no tenía esa muleta, ¿no? Y con Laura, bueno, pasaron 2 cosas. Primero, que es tremendamente fotogénica. O sea, si ya me gustó en la cena, cuando hice la prueba en el casting y vi lo que daba por la cámara roñosa que teníamos, ya me quedé, wow. Y luego que ella se entregó en cuerpo y alma a la película, o sea, se puso enferma de ese personaje, es decir, que lo dio todo, se saltó sin red, y yo estaré eternamente agradecida porque... Y lo haría 1000 veces más. Siempre. No, pero es súper interesante porque viendo la película dices, cuando recibiera el guión ella, el texto era limitado, muy poco, entonces estaban muchas indicaciones del guión, o habéis tenido la suerte, como decía ahora, ese proceso de ensayos. Sí. También es súper importante cuidarlo, que ahora se descuida también en la industria muchas veces. Desde luego, yo no descuido nada el proceso de ensayos. Es donde montamos la peli, o sea, yo llegué a set, yo ya sabía, o sea, casi ya no hablábamos tú y yo en set de repente. No, era muy claro, íbamos muy seguros, sí. Sí, pues que además una vez ensayamos mucho y ya una vez en el set, pues también la peli tenía toda una serie de dificultades técnicas, porque es una peli que el lenguaje pues es más, tiene que ser un poco más preciso que en otras películas o proyectos que he hecho, y estaba muy sobre la parte técnica más que sobre ellos, porque lo habíamos trabajado mucho antes y ya estábamos súper compenetradas, ¿no? Pero sí, habían indicaciones. A ver, Valentina, que es una genia, cada vez más suelta, cada vez escribe más, menos un guión al uso, que los guiones deben ser sobrios y cada vez le pone más salsa. Entonces son muy expresivos sus guiones, ¿no? Y te dan muchas ideas y muchas imágenes, ¿no? A la hora de trabajar es muy fácil porque la emoción ya está, entonces es muy fácil saber lo que tienes que contar. Y últimamente esto nos lleva a dos temas interesantes, y es que tú, siendo de la misma generación, pero al debutar muy joven, de alguna manera es una pionera de este llamado nuevo cine español, donde hay muchas directoras que tú has sido su referente, aunque fueras de la misma generación, que es una cosa muy loca. Está bien que lo digas. Aclaración. Sí, porque, no soy una vieja. Como debutaste hace mucho tiempo y sin embargo tienes la misma edad que ellas, ¿no? Pero sí que te adelantas en eso, y te adelantas en rodar en catalán cuando no se hacía mucho, y esto ni siquiera con esta vocación estatal, ¿no? De que el catalán suene en todos los sitios. Y 2, ahora que se está hablando mucho de maternidades diferentes, tú vas y no es que hables de maternidades diferentes, sino ya de una cosa de la que es imposible hasta verbalizar, ¿no? Que es arrepentirte de una decisión así. No sé si tienes esa sensación de mujer pionera en la industria. y luego la arrepentida. A ver. Ahora viene el chiste de Jurassic Park, sí, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Lo tienen ensayado todo. No, es que había un colega vuestro periodista que hizo un artículo de antes de no sé quién, antes de no sé cuántos, antes de no sé quién, citó como a 6, ¿no? Y ya estaba Marco, y yo me sentía como, bueno, o sea, abriendo camino en el Pleistoceno. Pero no, lo que sí es cierto es que esta película, además de hablar de la maternidad, quizás hemos escogido la figura más radical o más incómoda de todas, ¿no? Que es la de la madre arrepentida. Es un tema súper delicado, no es para frivolizar, o sea, es decir que
intentamos hacer una peli sensible sobre esto porque bueno, pero sí que intentamos ir a muerte con lo más, digamos, lo más radical. También es cierto que para mí lo que es un poco diferente es la forma en cómo lo hemos hecho, es decir, abordarlo desde el género, ¿no? Porque sí que queríamos, habiendo tanto material, tantos ensayos, artículos, ¿no?, sobre el tema, bueno, porque a nosotros nos interesaba, veo mucho, a lo mejor para la gente, el 95% de la gente es muy poco todavía, ¿no? Pero había ya material y pensábamos que queríamos hacer una peli que no estuviera tan centrada en el discurso, ¿no? O que no fuera una peli fría o analítica o intelectual, ¿no? Sino que lo es porque tiene discurso, pero siempre intentando como anteponer lo que era la emoción, ¿no?, y la experiencia, y acercarnos a este personaje pues a través de una peli muy subjetiva y muy inmersiva que te pudiera como, pues esto, ¿no?, como poseer de alguna manera, y ya cuando termina la película, ya después de esta emoción que surge al final, sí como poder analizarla, ¿no?, más detenidamente, porque hay temas que obviamente son interesantes, ¿no?, porque cuestionan una serie de cosas que tenemos como muy asumidas, pero creo que en la forma es donde quizás la película, y además no es una cosa aislada, sabemos que hay muchas mujeres que están haciendo género ahora, ¿no? Y me siento, de alguna manera nos sentimos parte de este nuevo movimiento que abandona un poco el cine naturalista y empieza como a usar claves de género, incluso por momentos un poquito de body horror también en nuestra película, ¿no? Y ahora me parece como súper curioso verlo, ¿no?, en otras directoras más fuera de España quizá que aquí, pero que estoy convencida porque ya tengo colegas que sé que están escribiendo películas de género, es decir, que en ese sentido... Y para añadir, creo que el género es también... lo que permite que como espectador tú puedas acabar de entender el viaje y lo que le está pasando por dentro a la protagonista sin que lo tenga que verbalizar, porque es lo que convierte el viaje en subjetivo, básicamente, porque lo estás haciendo de la mano de ella, ¿no? En vez de observarla desde fuera, porque si el género no para de generar metáforas en el fondo, ¿no? En plan, simbolismos, etc. Queríamos así, una peli expresiva, ¿no? De hecho, hay una cosa muy interesante porque no sé a quién leí diciendo, es que no explica qué le pasa. Y yo pensaba, no, o sea, ¿cómo lo va a explicar si no puede verbalizar casi nada? O sea, no puede hablar con su bebé. ¿Cómo lo va a explicar? Que hace ella, ¿no? Claro. O sea, el clímax de la película es cuando lo cuenta, pero... Sí. Pero ese es el... ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, obviamente, y ahí es donde surge el debate, ¿no? Pues porque es un tabú, porque hay unos relatos que han sido mayoritarios y dominantes y que han instaurado una serie de ideas sobre la maternidad que ahora hay que desmontar porque en realidad no se ajustan realmente, y la película además esto es muy explícito porque no solo porque el viaje es nombrar las cosas, sino porque hay estas citas, ¿no?, de estas autoras que antes han podido, ¿no?, escribir sobre esto, pero como de forma muy periférica, y nosotros heredamos estos relatos que abrieron camino realmente, y la última de estas ecos, citas, ¿no?, de la historia. Exacto, la última de estas citas habla justamente de esto, ¿no?, que dice, las madres no escriben, están escritas, ¿no? Y entonces habla pues de la importancia de estos nuevos relatos que escribimos las madres. Katisha, para empezar, y luego nosotras que la escribimos ponemos imágenes a esto también a nuestra manera. No, y es interesante porque si en esa primera parte pues se ve un cotidiano, digamos, de lo que es la relación de pareja, de ese padre que se va a coger la baja, pero esa baja nunca llega, de una posible depresión postparto, o sea que hay cosas como muy realistas, pero luego esa parte del género es muy interesante, y esas referencias visuales. Yo leía que tú que no habías visto mucho terror, yo tampoco porque soy una miedica. Me pasa igual. Y que te habías ido más quizá a Polanski, ¿no? Sí, a diferentes carrinclones que me obligaron, no es broma, que me encantan. Yo amo el terror en el sentido que sé que es un terreno, o sea, el género, no solo el terror, el género, la ciencia ficción. Mira, vi Dune el otro día, me encanta, la disfruto cuando no da mucho miedo, cuando no es muy violenta, no son sustos, porque no lo soporto, si no me paso la peli mirando para el espectador de atrás, que le está pensando qué hace esta tía. Porque me parece que a través del género es como a nivel creativo, a nivel cinematográfico, una puerta, o sea, las posibilidades. Es maravilloso, ¿no? O sea, para un director es el placer, pero si te gusta experimentar con el lenguaje, ¿no? Y además es muy potente para explicar las cosas, ¿no? Porque, pues esto, ¿no? Por la simbología, por una serie de cosas. Pero en mi caso, porque tengo estas limitaciones, no he visto mucho cine de terror, entonces me fui a mis referentes carrinclones de siempre, ¿no? Pues esto, ¿no? Que era Polanski, Hitchcock, también porque
porque me encantan, y me encanta porque le dan a la película este aire como retro. Esta es una película... Es que tiene un poco un aire, ¿no? Así bueno, como tú tienes para empezar un aire retro, ¿no? Un aire Hitchcock. Un aire Hitchcock. Formaba parte de la apuesta, ¿no? De una apuesta visual. Está rodada en 35 milímetros. Sí. O sea, sabíamos que iba a ser una peli como más, pues esto, ¿no? Más estilizada, atmosférica. Pero es cierto lo que dices, Pepa, que al principio también el reto era no hacer una película de terror tal y como lo entendemos, ¿no? Sino que está mezclado, es un falso thriller, y está mezclado con el costumbrismo, ¿no? Con las tensiones más tipo Haneke, si quieres, o más, ¿no? Más del cotidiano, con personajes como que son elaborados en cierta manera, ¿no? No son personajes planos o estereotipos, sino que son más complejos, y pues el reto era saber cómo iba a casar todo esto, que teníamos un poco de miedo, en plan, o sea, cómo va a fluir este ir y venir entre ahora un poquito de terror, ahora un poquito de es real o no es real, ahora un poquito de tensión, va a pasar algo con el bebé, ahora un pájaro, esto se lo ha imaginado, no se lo ha imaginado, ¿no? Y había como esta mezcla con la música muy apretada, tope, en cambio pues la ambientación muy realista, ¿no? Como era mezclar elementos de diferentes familias y a ver qué pasaba en montaje, ¿no? ¡Tarán! Ya ha pasado. Y luego hay algo muy interesante también en la construcción del personaje de Oriol Pla, en el sentido de que es una figura masculina que no ve las señales, pero que no es el foco directo del problema, porque eso hubiera sido otra película, ¿no? Entonces, ¿cómo fue también construir esa relación tanto los actores como desde guión? Yo recuerdo... bueno, ¿quieres empezar desde el guión? Bueno, el guión, la construcción del personaje en guión, como tú has dicho, o sea, había unas necesidades dramáticas que tenían que ver con que no fuera el señalado como la causa de lo que le pasa a ella, ¿no? Entonces construimos un personaje luminoso, un optimista, ¿no? Que además nos ayudaba a compensar un poco la oscuridad en la que ella está metida, ¿no? Que cuando sale él hay como de golpe, o sea, hay una música reggae, él baila un poquito, hay como un poquito de luz, ¿no? Es una vuelta a la normalidad, a la realidad, ¿no? Se deja... Y a la vez necesitamos que la dejara sola, ¿no? Porque es en la soledad en donde se le disparan a ella todos los miedos y tal y cual, ¿no? Entonces... Y nosotros lo que trabajamos más que nada era como cuando él estaba, a mí me rebajaba el malestar. Entonces trabajábamos mucho con grados de cuán aterrada está, ¿no? Y cuando estaba él sí que es verdad que trabajamos esto, ¿no? Que como María está más tranquila, porque sabe que delante de él no va a pasar nada. Pero lo importante es que el personaje de Oriol está dando muchísimo que hablar, porque está, bueno, debatir si esto es una nueva masculinidad o no sé qué, si lo podemos tomar como ejemplo. Yo creo que sí, que es muy interesante esta conversación, pero en el fondo el tema es que ella, o sea, si él lo que no quieres ver, a veces no lo ves, y eso me puede pasar a mí también, no tiene tanto que ver con ser o no un hombre deconstruido, pero ella se lo pregunta 5 veces, o sea, ¿te pasa algo? Vale, que no lo ve, vale, que ella está, pero claro, nosotros como espectadores estamos haciendo un viaje subjetivo con la protagonista. Oriol lo decía ayer en el coloquio, la película de Nico es otra. Es decir, él lo que está viendo igual no ve ni el cuervo ni la amiga, igual la amiga no existe, la Ana está igual, es una invención. No, ¿me entendéis? Como que, claro, que no estamos haciendo el viaje con Nico, por lo cual es difícil también juzgarle, porque es que igual lo que está viendo realmente es totalmente otra cosa, solo me ve a mí callada así. ¿Sabes? Es que puede ser, o sea... Sí, está muy vendido. Ella esconde mucho. Esconde mucho, precisamente por la culpa que siente, ¿no? Y la vergüenza, ¿no? De verse... Ella se ve como un monstruo, y en realidad una cosa que trabajamos en la peli es que hay un momento entre ellos que ella se siente desenmascarada. ¿No? Que un momento que él de golpe pasa algo que cuando le hace a él ya empezar a estar un poco más... sospechoso. Sospecha que hay algo que va más allá, y entonces finalmente ella es cuando se siente como un ser monstruoso, ha sido desenmascarada por su pareja, y ya no va a disimular más y se va a comportar como tal, ¿no? Y tenemos que ir acabando, pero sí que hay una cosa interesante que estaba en la novela y que está también aquí. El personaje de María es escritora. En la novela escribe sobre ese juicio de esa madre que ha ahogado a los niños en la bañera. Aquí ese suceso es el que la despierta, pero también está la parte creativa, cómo afecta eso en el caso de
alguien que ha sido madre recientemente, cómo esa parte de la creatividad también se inmiscuye en la propia vida de la protagonista. Bueno, es que tiene que ver con la idea que hablábamos antes, ¿no? Que es la idea de nombrar las cosas. Ella necesita nombrar lo que le está pasando. Para ella es fundamental poder decirlo, ¿no? Y no esconderlo, y no para que, porque una vez nombras las cosas y se concretan en algo, pueden parecer más abordables, ¿no? Puedes confrontar una cosa que puedes decir, no puedes confrontar una cosa que no puedes ni decir, ¿no? Lo indecible solo existe de forma abstracta y monstruosa, ¿no? De golpe se concreta, y ese es el viaje de ella. Y la creación tiene que ver con nombrar las cosas, poder escribirlas es importante, ¿no? Y esto por un lado. Y luego es verdad que además, ya lo sabemos de los creadores, que hay algo en la creación que tiene que ver con esto mismo, que tiene que ver con exacto, que es como medio terapéutico, ¿no? De alguna manera. Creo que a los actores también les pasa, ¿no? Sí, totalmente. Yo sí, me gusta como pensar que la metáfora es un poco que María, la protagonista, lo de acercarse a la infanticidad y empezar a escribir sobre ella, en el fondo, aunque durante la película parezca no, es lo que al final la acaba salvando, ¿no? Y es como que de alguna manera se ha tenido que acercar a lo más oscuro para poder ella entender lo que le pasa a ella misma, y luego a través de el ejercicio de la escritura, o sea, el ejercicio creativo, que al final la película también es toda una metáfora de eso. Sí, sobre la creación. Porque sobre la creación. Hay como momentos en donde traspasa, digamos, a la forma, ¿no? Claro. Este como ensayo fílmico de alguna manera, ¿no? Que está también en la película. Y es así como se salva, sí, al final. Pero sí. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Seguiríamos una hora más. ¿Sí? Os vamos a dejar ir a Nos comer. hemos enrollado. La gente al cine. Exacto, eso es. A partir del 31 se estrena este jueves. No es un plan de Halloween al uso, pero un poco puede serlo. Da que hablar. Halloween deconstruidos. Eso es. Y el primer fin de en taquilla es el más importante, así que venga. Muy bien. Muchas gracias. A vosaltres. A vosaltres. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.